Capítulo 6. Una cena reveladora. La cena fue cordial, las salchichas estaban buenísimas y el pescado era también excelente. La tarta de melaza, sin embargo, no me terminó de convencer. Margaret nunca ha sido una gran repostera. Se esfuerza, pero fracasa demasiado a menudo. Tanto que más de una vez ha acabado en el cubo de la basura algún postre que ha venido a traerme a modo de degustación en una de nuestras reuniones para tomar té. El coronel Weaver estuvo callado, al menos de inicio. Comía frugalmente a pequeños bocados y miraba de reojo a su invitado extranjero. «Hoy hizo un día maravilloso», dije, mediada la cena, tratando de romper el hielo. El cielo había estado nublado, a ratos lloviznaba, una de esas lluvias finas que, no sabes cómo, acaba calándote hasta los huesos a poco que te descuides. «Un hermoso y típico día inglés», dijo Margaret. Polrod comía también con mucha sobriedad, masticando lentamente cada bocado, especialmente el pastel de melaza. Observé que movía un pedazo de lado a lado de la boca, intentando que aquel regusto, como a madera vieja o madera con moho, lo que fuese, desapareciese de sus papilas gustativas. «Una textura y un sabor inolvidables, madame», dijo Polrod. «Oh, qué amables sus palabras. Le envolveré una ración generosa para que se lleve a su casa». Heracles palideció. «Mil gracias. Una vez, durante la batalla del Somme, tenía tanta hambre que me comí un trozo de pan rancio, duro, que se había quedado caído durante semanas en el suelo de la despensa detrás de unos maderos. Sabía mejor que los pasteles de mi Margaret». Nathaniel Weaver dijo esto con gesto serio. Su esposa se acababa de marchar a la cocina para preparar una ración generosa de pastel de melaza que le había prometido a su invitado. «Bueno, tal vez no sea el mejor pastel que haya probado en mi vida, Monsieur Weaver, pero ha sido usted muy amable al alabar el postre de mi mujer, y muy hábil al hacerlo sin mentir. Ella pone mucho esfuerzo en mejorar sus habilidades. Es muy sensible a las críticas, se lo agradezco». «Très bien, Monsieur Weaver». Nathaniel era un hombre muy alto, de porte marcial. Frunció los labios en un gesto característico cuando oyó a Polrod hablar en francés. «Me han dicho que es usted belga». «Así es. Un gran pueblo. No tengo nada en contra de los belgas. Me alegro de ello». «¿Le gusta el jerez?» «Con moderación». «Eso mismo digo yo. Todo lo que a uno le gusta debe tomarse con moderación. De lo contrario, pasa a ser vicio». Un par de minutos más tarde, estaban los dos hombres en unos sillones, desgustando un licor y relamiéndose los labios. A mí me habían dejado de lado, como si no estuviese allí, y seguía sentada a la mesa delante de unos platos vacíos. Nathaniel era un hombre chapado a la antigua. «No nos andemos con rodeos, señor Polrod. Dígame para qué ha venido a mi casa». «¿Su mujer no le ha dicho nada?» «Sí y no. Quiero oírlo de sus labios». «Bon. Estoy investigando la desaparición de la pequeña de los Ryder. Ahora mismo me encuentro de vacaciones en la que fue su casa familiar y dispongo de tiempo libre. Así que quiero la verdad. ¿Le han contratado a los Ryder?» Polrod no contestó inmediatamente. Se volvió para mirarme. No debía gustarle revelar todas sus cartas, incluidas las que me había ocultado hasta ahora. «No directamente. La señora Ryder falleció del corazón, de pena en realidad. Nunca superó la desaparición de su hija. El señor Ryder agoniza. A través de gente de su confianza se pusieron en contacto conmigo. Querían una solución rápida y querían al mejor». «¿Y usted es el mejor?» «Sin duda». El coronel Weaver contempló el color dorado de su copa. «Ya veo. ¿Y qué quiere saber? Supongo que estará al tanto de que ayudé en la investigación inicial hace 2 años». «Algo he oído. ¿En calidad de médico?», preguntó Polrod. «No,
En Bristol, donde antes vivíamos, ayudé a las fuerzas del orden en algunos casos, por así decirlo, complicados. Era amigo del superintendente. Ambos servimos juntos en la guerra. Mis conocimientos médicos ayudaron, no cabe duda, pero quiero creer que lo que resultaba más útil a los chicos de la policía era mi forma de razonar. Sus células grises. Intervine, tratando de meter un bocado. Paul Roth se volvió de nuevo para mirarme. No dije nada. El coronel Weaver ni siquiera giró la cabeza, y prosiguió como si tal cosa. Aquí, en Style Mansions, también ayudé cuando se produjo la desaparición de Lily. Acompañé a menudo al encargado de la investigación, McTavish, un hombre trabajador, íntegro, aunque no demasiado brillante. Nathaniel desgranaba argumentos con frialdad. No le importaba decir algo poco amable si pensaba que debía decirse. Era un hombre honesto e imparcial en un tiempo, el nuestro, donde esos valores no son tenidos en consideración. O eso pretendía que Paul Roth pensase, y para ello había construido un personaje áspero, creíble. Espero que no le importe si pido información sobre su persona a mis amigos en la policía, añadió el corazón, solo a título informativo. Creí que ya lo había hecho y que por eso había aceptado que nos reuniésemos a cenar. Se hizo el silencio, un silencio cómplice. Cierto, algo me han dicho por teléfono, pronto sabré más. ¿Y qué le han dicho de mí? Nathaniel Weaver sacó una libreta de cuero y leyó lo que ponía de su puño y letra. Paul Roth Heracles Amadeus, hombre discreto, brillante, mantiene un perfil bajo para pasar desapercibido. Le conocen las personas que deben conocerlo y nadie más. Muy respetado, pero me avisan que a veces actúa por su cuenta sin el beneplácito de la policía. Minuta astronómica. Pocos se pueden permitir, aunque a veces acepta casos estimulantes, por así decirlo, sin cobrar ni un solo penique. ¿El caso Ryder es uno de esos casos? No, me temo que este es uno de los que lo han descrito como minuta astronómica. ¿Una pobre niña desaparecida no le estimuló lo suficiente como para hacer una de sus investigaciones de caridad? No las considero propiamente investigaciones caritativas. Si alguien no tiene dinero y la historia que me cuenta es realmente fascinante, a veces, solo a veces, hago una excepción. Pero el señor Ryder tiene mucho dinero y poco tiempo para gastarlo, así que este caso no ha entrado en absoluto en esa categoría especial que yo llamo excepciones que confirman la regla. ¿Y la historia que le han contado sobre los hechos acaecidos en Style Mansions le ha parecido hasta el momento lo bastante fascinante? ¿O tampoco? Aún es pronto. Apenas me he formado una impresión, monsieur. Entiendo. El coronel sirvió una segunda copa de jerez, guardó la botella. Por lo visto, 2 tragos era lo máximo que le permitía su carácter. Bien, hablemos del caso Ryder. En ese momento hizo su aparición desde la cocina la señora Weaver. Llevaba envuelto en papel lo que debía ser al menos la mitad de un enorme pastel de melaza. Hasta había colocado una cuerda alrededor para que su invitado pudiese transportarlo cómodamente hasta su casa. Aquí tiene la ración generosa prometida. Oh, madame, creo que es incluso demasiado generosa. En absoluto, no todo el mundo disfruta como usted de mis postres. A veces recibo críticas no tan entusiastas. Margaret nos miró, primero a mí y luego a su esposo. Ambos hicimos ver que no nos apercibíamos de nada y decidimos observar con súbito interés el enlosado. No me creo que reciba críticas negativas, madame. Y, sin embargo, es verdad, a veces no de forma abierta, pero me doy cuenta de las caras que ponen mis comensales. No lo entiendo. Fíjese que yo de joven quería tener una pastelería. Iba a ponerlo junto a la tienda de comestibles de mi madre. ¿Recuerda que antes le hablé de ella?
Incluso habíamos hecho planes. Pero un joven capitán llamado Nathaniel Weaver se cruzó en mi camino y todo cambió. Para bien, por supuesto. No me arrepiento de nada. Recuerdo el día en que lo conocí, acababa de hacer un pastel de cerezas. Estaba caminando tranquilamente con mi amiga Ellen por las calles de Killinghall cuando un muchacho muy apuesto... Querida mía, la interrumpió el coronel, ¿no has contado esa historia bastantes veces ya? Puede ser, pero el señor Polrod no la ha oído aún. Y, sin embargo, esta cena ha sido organizada para hablar del caso Ryder. Soy consciente de ello, pero pensé... Margaret descifró el gesto adusto de su esposo. Supo que pensaba que ella, como siempre, estaba hablando demasiado. Se mordió los labios contrariada. Era una mujer muy hermosa, rubia, alta, de brillantes y seductores ojos verdes, pero tenía que luchar ante un mundo que a menudo la había considerado una bellísima cáscara vacía. A veces tenía la impresión de que su propio esposo estaba de acuerdo con esa cruel descripción de su persona. Podría irme al jardín con Miranda y pasear un rato mientras nos tomamos una limonada. Una idea estupenda. Yo me quedo aquí, me opuse, y entonces señalé a Polrod. Soy su Hastings. ¿Su qué? Repuso el coronel. Polrod decidió intervenir. Madame Dance forma parte de la investigación. Ella me ayuda, me pone en contacto con la gente del lugar. Ya sabe, trata de ser mi cicerone en este caso. Miranda, podrías dedicarte a tejer, si estás ociosa, me propuso entonces el coronel. Una investigación criminal no es lugar para una mujer. Hablaremos de cosas terribles y, sin duda, pese a todo me quedaré. Con su permiso, coronel. El tejido siempre se me ha dado fatal. En Style Mansion solo me tuteaba con los Weaver. Nathaniel se dio cuenta de que había pasado al usted y lo interpretó como una forma de ironía, de marcar que no estaba a sus órdenes, aunque él creyese que las mujeres debíamos estar supeditadas al macho de la especie. Se encogió de hombros y me respondió con similar ironía. Como quiera, queridísima señora Dance. Precisamente en este instante me ha sobrevenido una terrible jaqueca, dijo entonces la pobre Margaret. Me retiro a mis habitaciones. Hoy me iré a dormir pronto. Nathaniel y yo volvimos la cabeza y dejamos de mirarnos a la cara. Había cierta hostilidad entre nosotros. Aunque mi esposo y él habían sido grandes amigos, aunque Margaret y yo fuimos íntimas muchos años, el caso es que nunca nos habíamos caído bien y el último giro de los acontecimientos de aquella noche no iban a mejorar nuestra relación. Ni siquiera nos dimos cuenta de que Margaret se estaba marchando del comedor. El único que habló fue Heracles Amadeus Polrod. Buenas noches, Madame Weaver. Ha organizado una velada maravillosa. Capítulo 7. Una sobremesa aún más reveladora. Bien, hablemos del caso Ryder. El coronel Weaver decidió continuar la conversación exactamente en el mismo punto en el que se hallaba antes de que Margaret le interrumpiese, como si se hubiese tratado de una pausa provocada por el zumbido de una mosca. Uno se levanta, la espanta o la mata y sigue con sus cosas, pero esta vez fue Polrod el que interrumpió aquella línea de razonamiento. Si me permite, coronel, antes de llegar a la desaparición de Lily, querría comenzar por el principio. ¿No es la propia desaparición el principio de todo?, dijo el coronel. Mon Dieu. El acto criminal es siempre un momento avanzado de la historia, a menudo el final, a veces el punto medio. Además, es una manía que arrastro de mis experiencias en la policía belga. Me gusta indagar en el pasado de las personas. El pasado arroja luz sobre el presente, ¿no es verdad? Si usted así lo cree. Lo creo firmemente, y por ello querría ponerle una cuestión inicial. ¿Por qué Style Mansions? No entiendo la pregunta.
Vayamos unos años atrás. Usted y la señora Weaver viven en Bristol, en el sur. Están bien relacionados, tienen buenos amigos como el superintendente de la policía. Uno no se involucra en investigaciones oficiales si no está bien visto en la comunidad y tiene relaciones más allá del superintendente. Pero de pronto un día se marchan al otro lado del país, a una urbanización en construcción, y cuando llegan está vacía. Son ustedes los únicos inquilinos. Su esposa me reveló hace unas horas que aquí están aislados, sin apenas relaciones sociales. Y por ello vuelvo a hacerle la misma pregunta. ¿Por qué Style Mansions? Nathaniel volvió a alzar su copa y la contempló. Se la bebió de un trago. Entonces abrió el mueble donde había guardado el jerez y se sirvió una tercera copa. La moderación de la que hacía gala había sido pospuesta. En circunstancias normales no le explicaría nada de todo esto. No es cosa suya, no es cosa de nadie y nada tiene que ver con la investigación. Pero como usted tiene el deber de sospechar de todo y de todos, le daré una breve explicación. Fue por Claudia. ¿Su hija? Sí, podría mentirle y explicarle que vinimos porque la familia de mi mujer es natural de los contornos y al menos de no muy lejos de aquí. Seguro que ya le habrá contado anécdotas de la vida rural y de la tienda de comestibles de su madre. Pero no vemos a sus familiares, la mayoría ancianos o ya fallecidos. Lo cierto es que el lugar fue la excusa. La verdadera razón fue Claudia. Poirot se levantó y caminó hasta una cómoda cercana donde había unas pocas fotos familiares. Nathaniel y Margaret sonriendo en una estación de esquí. La pareja con su hija en aquel mismo salón de comedor, todos muy serios y formales. Y luego 2 fotos de Claudia. Un primer plano riendo, vestida con abrigo y bufanda, seguramente en la misma estación de esquí. Y sola, sonriendo a cámara tímidamente, llevando sin mucha gracia un vestido verde y una estola de plumas muy exagerada que le llegaba hasta la barbilla. No había ni una sola foto de Claudia cuando era niña. Fue por su enfermedad, concretó entonces Nathaniel Weaver. Este clima sería para ella muy beneficioso. Eso nos dijeron. Margaret y yo consideramos que era una oportunidad que no debíamos rechazar. ¿De qué padece su hija?, preguntó Poirot. Del corazón. ¿Del corazón? ¿Está seguro? ¿No de los pulmones? Claro que estoy seguro. Y le pido que no ahonde más en este tema. Es algo doloroso de lo que no quiero hablar. Me gustaría que no insistiese en ello. Perdón, monsieur, no quería contrariarle. Hábleme ahora si lo desea de Lily Ryder. Los ojos de Nathaniel parecían entelados. Habían perdido el brillo sagaz de costumbre al pensar en Claudia. Pero se rehízo de inmediato. Lily, bien. No sé si mi mujer o la señora Dance le han dicho algo al respecto. Madame Dance se mantiene en segundo plano, ciñéndose a un papel de Cicerón poco comunicativo. Me conduce en su papel de guía, pero en silencio, sin revelarme gran cosa o solo lo que ella estima oportuno. Pero Madame Weaver me dijo algo curioso sobre Lily, que era una niña malvada y que nadie la echó de menos aparte de su familia, claro. No sé si la palabra malvada sería exacta, pero no es una descripción demasiado errada. Explíquese, por favor. No es fácil exponer la cuestión de una forma clara. Tal vez la forma más sencilla de que se haga una idea es decirle que este lugar es muy aburrido. Campos por doquier y las montañas Hillmoor a nuestro alrededor. Ninguna ciudad importante en kilómetros a la redonda. Ni siquiera un pueblo cerca para acudir en bicicleta dando un paseo. Así que los niños se aburren. Los mayores también, claro, pero aguantamos mejor la soledad o una vida con pocos estímulos. Pero las almas jóvenes necesitan acción. Los hijos de la señora Dance juegan a todas horas, se suben a los árboles,
rompen cosas y hacen todo tipo de trastadas propias de su edad. La pequeña Marcia O'Connor pinta. Siempre está pintando unos cuadros horrorosos de flores y manos entrelazadas, pero al menos no hace daño a nadie. Mi hija, aunque mayor que el resto, también se aburría, acaso más por ser ya una adolescente. Le dio por investigar, primero la historia de los pueblos y ciudades circundantes, de Harrogate y de medio Yorkshire, hasta que comenzó a investigar nuestra propia urbanización. Tiene mis genes, le gustan los misterios. Sobre el tema de las investigaciones de su hija, querría saber si podría usted mostrarme. Por último, le interrumpió el coronel tratando de esquivar una vez más el tema de Claudia, nos queda Lily Ryder. Creo que también le gustaban los misterios, pero de otro tipo. Le gustaba descubrir cosas para hacer daño, tal vez por ser la más pequeña, por no tener el físico ni la voluntad de jugar a cosas de chicos con los Darns, o por el interés por las artes de Marcia. El caso es que no tenía con quién intimar. No caía bien a nadie. Era menuda, con voz de pito, mandona, pero sin nadie a quien mandar. La veíamos vagar sola por las calles, dando patadas a las piedras y hablando sola. Solo era una niña enfadada con el mundo. No era realmente mala, dije, rompiendo mi silencio. Tal vez, Miranda, pero el caso es que se dedicaba a observarnos. Si alguno de nosotros hacía algo mal, le faltaba tiempo para decírselo a su vecino y viceversa. Yo, en una ocasión, rompí el faro derecho del coche de uno de los amigos de Ryder que estaban de visita. Un descuido al pasar. Creo que tropecé y lo golpeé con mi bastón. John y sus amigos tenían la música muy alta. No respondieron cuando llamé al timbre. Decidí que ya se lo explicaría más tarde. Cuando me presenté, Lily estaba allí explicando la ridícula historia de que yo había golpeado el coche a propósito y que estaba siempre mirando a la señora Ryder, que por eso estaba enfadado, porque la amaba en secreto. Charlie, mi perrito, estaba muy enfermo desde hacía años, intervine. Aguantó como un campeón hasta que el tumor se lo llevó ayer. El caso es que era muy viejo y se hacía las necesidades en medio de la calle, donde fuera. Aquí somos muy cuidadosos con ese tema. Ninguno tenemos animales de granja y acordamos tener las calles limpias. Un día Lily se presentó en mi casa, prosiguió el coronel. Me dijo que Miranda Weaver esperaba que su perro defecase y luego lanzaba las deposiciones a las ventanas de mi planta baja. Y en efecto, allí estaban, pegadas al cristal. Estoy convencido que cuando vio que el bulldog de Miranda hacía sus necesidades delante de mi casa y ella no las recogía, contraviniendo lo que la comunidad había pactado, la niña retiró lo que el perro había expulsado y lo depositó en mi ventana personalmente. Así era Lily Ryder, alguien que no solo hurgaba en nuestros pequeños yerros y defectos, sino que lo amplificaba, tratando de que todos fuésemos tan desgraciados como lo era ella. Solo era una fase, expliqué entonces a Paul Roth. Sí, una fase. Yo la traté bastante. Ella era un ángel por naturaleza. Se le habría pasado cuando hubiese encontrado un hobby, un pasatiempo que la llenase. Tenía 8 años, por Dios. Si no hubiese desaparecido, la habríamos visto al poco tiempo coleccionando sellos y cazando mariposas, o pintando con Marcia. Paul Roth avanzó desde la cómoda al sillón donde se hallaba el coronel y dijo: «Creo que me he hecho una idea del asunto. ¿Podría hablarme ahora de la investigación?» Poco hay que decir. La niña se evaporó, literalmente. Removimos cielo y tierra, dentro y fuera de las casas, los coches, las propiedades, los montes cercanos. Nada. He oído que el vigilante, Raymond Knowles, fue sospechoso un tiempo. Eso fue cosa del inspector jefe McTavish. Ya le he dicho que era voluntarioso pero no demasiado brillante. La niña
No podía haberse volatilizado en el aire. Luego debía ser alguien de la urbanización. La idea de que un coche desconocido o que alguien a pie se aventurase en un lugar tan poco concurrido, en pleno día, se llevase a la niña en cuestión de esos pocos segundos que la madre no estuvo mirando y se alejase sin ser visto, nunca nos pareció creíble. Y si era alguien de la urbanización, tenía que ser Knowles, que estuvo preso por pelearse en una taberna hace unos años. McTavish fue a lo seguro, a lo fácil, creo que para evitar que sus superiores pensasen que no hacía nada. Pero soltaron al muchacho al poco tiempo. Nunca hubo nada sólido contra él, ni contra nadie. Además, llegó un momento en que se llegó a la conclusión de que... El señor Weaver calló. Parecía no tener claro cómo explicar lo que seguía. Paul Roth quiso echarle una mano. Supongo que me va a explicar por qué se ha dejado de investigar el caso. Una desaparición en un lugar tan pequeño no es algo menor. Y habiendo tan pocos sospechosos, todavía es más extraño que no se actuase contra nadie. Si no se hizo, quizás se debería a que la policía creía saber la identidad del culpable, pero no sabía cómo probarlo. La propia declaración de la madre de la niña puso a los Ryder en el ojo del huracán, por así decirlo. Afirmaba que solo perdió de vista a la niña unos segundos, menos de un minuto. No oyó ningún vehículo. Luego la niña solo pudo alejarse un centenar de pasos. ¿A dónde podía ir? Apenas había tiempo para ir a la casa de cualquier vecino, aunque fuese corriendo. Al final McTavish llegó a la conclusión de que los culpables solo podían ser los Ryder. ¿El padre o la madre? ¿O ambos? Preguntó Paul Roth. El padre. ¿No le han dicho nada los que le contrataron? John Ryder, por lo que me han explicado, piensa que la investigación estuvo viciada desde el inicio. Pidió expresamente que no se me adelantase ningún detalle del caso para que no incurriese en los errores del pasado. Tal vez sea una buena decisión, dijo el coronel, pero sea como fuere, había una pista que señalaba al padre. John tenía una amante. No era del dominio público, pero algunos lo sabíamos, yo incluido. Lily, su hija, se enteró, vete a saber cómo, y le faltó tiempo para informar a la madre, para decirle que los había visto besándose en la casa y otra de esas mentiras con las que adornaba la verdad. Por su gesto me parecía que la teoría del padre no le convencía. El coronel asintió. Fiona Ryder lo sabía todo. Conocía desde siempre el affair de su esposo. Cuando Lily habló con ella, no hubo revuelo en casa, solo tristeza de que hasta su hija pequeña conociese aquella indiscreción. John pasaba la mayor parte de su tiempo libre con su amante en Leeds. Y bueno, cada pareja es un mundo, y cada trío también, y no seré quien yo los juzgue por ello. Por lo visto, la relación de John con aquella mujer de Leeds databa de mucho tiempo atrás, más de 10 años. Era algo asentado, reconocido y superado, si es que Fiona tuvo alguna vez algo que superar. Por lo que la idea de que John le hiciese daño a su propia hija por ese asunto me parece una completa estupidez. Pero no le pareció así a la policía, dijo Paul Roth. John Ryder tenía motivo y oportunidad, explicó el coronel. Suelen ser razones muy poderosas para un detective. La estrechez de miras de los que llevaban la investigación terminó por encajar las piezas. Además, el resto de los miembros de esta comunidad tenía móviles para atacar a Lily aún más endebles. Suciedad en una ventana, un faro roto. Nadie secuestra a una niña por esas naderías. A menos que Lily, en su incansable afán por molestar a los habitantes de Styles Mansion, hallase un secreto aún más grande que la infidelidad de John Ryder. Supongo que eso es posible. Sí que lo es, pero ¿qué es lo que descubrió?, preguntó el coronel. De pronto sonó el teléfono.
un pitido estridente que hizo que el coronel Weaver diese un salto en su sillón. Casi a la carrera fue al pasillo a tomar el aparato. Sí, soy yo. Dígame lo que sepa. El coronel bajó el tono de voz y no pudimos oír nada más. Poirot seguía de pie. Había regresado junto a las fotos familiares de los Weaver. Me estoy haciendo poco a poco una visión de conjunto, me reveló Poirot. Fiona Weaver debió morir de pena. John, antes de reunirse con su esposa, quiere saber la verdad y quedar libre de toda sospecha. Son inocentes. Estoy convencido de ello. Nadie se muere de pena cuando tiene las manos manchadas de sangre, aunque sea la de tu propia hija. Es el no saber la verdad, la impotencia, la rabia, lo que te mata. Debió de contarme todo esto antes, Monsieur Poirot. Recuerde que me dijo que estaba aquí de vacaciones. El coronel ha explicado que prefiero mantener un perfil bajo. Y esa es la verdad. Mejor contar lo menos posible a contar demasiado. En lo primero, siempre estamos a tiempo de rectificar. Cuando hemos dicho de más, la rectificación es imposible. Tenía razón como siempre. Solo tengo una duda, Monsieur Poirot. Espero que pueda solventarla. Dígame, madame, ¿de verdad no tiene ningún trato con John Ryder? ¿De verdad le alquilaron Ryder House y le encargaron esta investigación gente de su confianza? Poirot compuso una mueca traviesa. No dijo nada. ¿Acaso porque no tuvo oportunidad? El coronel regresó en ese instante. Estoy preocupado, señor Poirot. Desde hace más de un día no hay noticias de mi hija. Miró su reloj. Ahora mismo se cumplen 26 horas de su desaparición. Algo me comentó su esposa. También me dijo que discutieron antes de que se fuese. El coronel soltó un rugido. Esa mujer habla demasiado. Sin embargo, me gustaría saber por qué discutieron, dijo Poirot. Yo no quería que tomase el tren, sencillamente. Está enferma y prefiero que esté a salvo en esta urbanización. ¿Solo por eso? ¿Acaso debería haber algo más?, preguntó el coronel. Recordé que Margaret había revelado que su hija debía acudir a alguna parte por un asunto urgente, pero no había dicho cuál ni qué tipo de asunto. Poirot debió recordar el mismo comentario porque preguntó: ¿a dónde fue y por qué corría prisa? Días atrás me comunicó que quería marchar a Harrogate y se lo prohibí, pero a las pocas horas me informó que lo tenía decidido y me especificó que quería ir algo más lejos, hasta Bilton. No me dijo la causa, pero tenía que ver con su última investigación. Al oír la palabra Bilton me sobresalté a tal punto que casi me caí de la silla. Poirot me miró de reojo y dijo al coronel: y esa investigación era precisamente la desaparición de Lily. Sí, he de confesar que llevaba un mes con eso, por puro aburrimiento, ya se lo he dicho. Es una chica joven y su enfermedad le impide tener relaciones sociales en una época de la vida donde todos las necesitamos. Así que se convirtió en una especie de detective aficionada. ¿Y descubrió algo? No lo sé, no me dijo nada, pero en estos últimos días estaba muy nerviosa. Me dijo que tomaría el tren con o sin mi beneplácito, que creía que había descubierto algo muy importante. Borró la pizarra que tenía en su habitación con un diagrama del caso y de los sospechosos. Tomó todos los papeles que había reunido y se los llevó. Era como si estuviese miedo de que alguien pudiera sustraerlos. Es evidente, dijo Poirot. Eso me pareció, aunque creí que era pura paranoia, exceso de celo, no sé si me entiende, decía el coronel. Sea como fuere, me juró que regresaría a la noche, pero no lo hizo, y hoy tampoco ha aparecido. Nadie la ha visto en la estación de Harrogate, donde se detuvo. Amigos míos de la policía, aún de forma extraoficial, han hecho preguntas. Y Claudia llama mucho la atención. Si hubiese pasado por Harrogate, la gente la recordaría.
Heracles Amadeus Polrot alzó la cabeza. Su cuerpo vibró como si un rayo lo hubiese atravesado, como si de súbito hubiese comprendido algo decisivo y las piezas de un rompecabezas imaginario comenzasen a encajar violentamente. Monsieur Weaver, le aconsejo que ponga una denuncia inmediatamente. Aún es pronto. Aunque me prometió regresar en el mismo día, Claudia tomó algo de dinero por si tenía que quedarse en un hotel. Es una muchacha muy previsora. Tal vez está al llegar ahora mismo. A veces soy demasiado protector con ella, pero quiero darle un voto de confianza. Mis amigos van a preguntar en la estación a ver si alguien la recuerda tomando el autobús de Harrogate a Bilton. Y luego irán a la ciudad para ver si alguien... No me ha entendido, monsieur. Hace un momento, mientras usted hablaba por teléfono, le he dicho a Madame Dance que comenzaba a tener una visión del conjunto del caso. Así es, comienzo a comprender la naturaleza misma. Bien, precisamente por eso, le digo que creo que su hija podría estar enfrentando un gran peligro. Algo terrible puede estar a punto de pasarle. Vaya usted a la comisaría de la policía y denuncie su desaparición. Ponga a girar las ruedas de la justicia, inmediatamente. Pero Polrot se equivocaba. A Claudia no estaba a punto de pasarle algo terrible. A Claudia no le podía pasar nada peor ni más terrible de lo que ya le había pasado.